la Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Colombia vive momentos tormentosos, están tomando decisiones y están en curso procesos que van a delinear la Colombia del futuro. Y hay mucho en juego en medio de grandes tensiones, grandes polarizaciones. Hoy a mí me da mucho gusto y me siento muy honrado con dos invitados de primerísima línea. Los dos tienen unas amplias trayectorias públicas con un sello de coherencia y de consistencia en sus batallas. Los dos fueron miembros de la Asamblea Constituyente, los dos fueron candidatos a la vicepresidencia de Colombia y los dos tienen trayectoria sin tacha. Me da mucho gusto saludar a Aida Bella. Bienvenida, Aida. Muchas gracias, Juan, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Dirigente sindical, estuvo en la Secretaría General de la CUT, fue a la Asamblea Constituyente, después fue concejal de la ciudad de Bogotá, no fue al Congreso porque las obligaciones de madre la tenían en la ciudad, y después un atentado perverso para quitarle la vida al que milagrosamente se salvó, la llevó fuera de Colombia por muchos años. ¿Cuántos? 17. 17 años, 6 meses, 4 días. Y volvimos por la paz. Y volvió al proceso electoral, fue candidata a la vicepresidencia de Clara López después de haber asumido la vocería política de la UP cuando recuperó la personería. Sí, eso fue muy interesante porque además fue un ejercicio que hicimos dos mujeres. Yo a veces pienso que si hubiesen sido dos hombres que estuviesen en el lado del Polo y de la Unión Patriótica, a lo mejor no se hubieran podido poner de acuerdo. Pero nosotros somos más prácticas, más pragmáticas, más interesadas en el país que en los protagonismos personales. Y esto nos hizo prever que no podíamos, con muy pocas diferencias en la parte de nuestros planteamientos, estar separadas y que debíamos hacer una unidad. Y yo creo que la ciudadanía nos premió. Y así se vio, ciertamente, desde la opción que encarnaban en ese tarjetón. Y me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Olmes Trujillo, quien además fue alcalde, el primer alcalde popular de la ciudad de Cali, y un muy destacado diplomático en distintos países y ante organizaciones internacionales, académico, columnista. Bienvenido, doctor Carlos. Juan querido, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y un saludo muy afectuoso a Aida. Esto es una infidencia. Gracias. Estos dos fogosos dirigentes, verticales y valientes que están hoy con nosotros, ejercen en sus ratos libres como amorosos abuelos de sus nietos. ¿Cierto, doctora Aida? Sí, yo los adoro. Esta mañana precisamente hablé con ellos por Skype. Y bueno, siempre reclaman, ¿no? Dicen, abuela, ¿cuándo vienes? Ya vienes para mi casa, etcétera. Pero bueno, ya lo saben que estoy lejos y que en este país hay problemas. Y bueno, en su mente infantil, no sé qué pensarán. Dirá, pero mi abuela, ¿por qué se fue así? Pero bueno, ya lo van a entender porque este país necesita mucho. Otra infidencia. Estábamos haciendo una vuelta bancaria de esas que nos tocan a todos los colombianos, pagando los servicios públicos, y me encontré un rostro familiar en la fila. Ella también estaba haciendo su colita en una entidad bancaria. La saludé con respeto y con alegría de verla. Le pregunto, Aida, ¿cómo estás? Y me contestó, estoy muy preocupada y quiero que compartamos ese diálogo al aire. Usted me dijo, estoy muy preocupada, y estoy muy preocupada tras el asesinato de Luis Fernando Wolf y Sasa. Aida. Sí, el día anterior efectivamente lo habían asesinado. Un hombre tan querido, tan amable, además tan educado, pero tan preparado. Un ingeniero civil que dictó física muchos años en la Universidad Nacional de Medellín, y lo asesinan de una manera cobarde. Es un crimen político, no es un crimen como dicen los periódicos y la televisión en Medellín por robarle el carro, no. En Medellín dijeron en principio que era delincuencia común, que había de por medio el empeño de robar el carro, y ustedes han dicho, aquí hay un crimen político. Hay un crimen político por muchísimas razones. Primero, van dos motocicletas, cada una con dos hombres, con silenciador, lo asesinan en un semáforo en rojo y él era el cuarto automóvil. Es decir,
además era un automóvil de un profesor universitario. Ellos no se interesan por el BMW ni por el Audi último modelo. Tenía un carro de esos que tienen los maestros universitarios, carro viejo. Ni siquiera lo intentaron sacar del automóvil, nada. Simplemente lo matan porque es un hombre que fue incluso compañero de Héctor Abad Gómez en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Fue de esa generación que se salvó de esa inmensa matanza que hubo de los defensores, de los abogados y de los médicos de Medellín. Y desafortunadamente se lo llevaron antier. Nosotros, los del Frente Amplio, por la vida, por la paz, por la democracia, lo sentimos como si nos hubieran llevado un hermano. Y es una muerte que no podemos reparar, pero que además no podemos tampoco reemplazarlo a él, porque era una persona muy especial. Doctor Carlos Holmes, esto es estremecedor, porque además lo plantea la doctora Aida, hay una lectura y una hipótesis acerca del retorno de unos crímenes políticos en unos escenarios que son muy complejos, cuando el país está negociando la paz, cuando hay una puja tan grande en la opinión pública, en la política, en medio de una enorme agitación laboral. ¿Cuál es su lectura sobre esto que está ocurriendo? Yo lamento mucho lo que sucedió, lo rechazo como colombiano que quiere la paz. Y eso que lo es amigo tenemos de que la hacer democracia, todos, rechazar de manera tajante y sin vacilación alguna. Sería muy grave que en realidad existiera el plan al que se refiere Aida, quiera Dios que eso no sea así, pero de ser así, el Estado, el gobierno tiene que tomar todas las previsiones necesarias para evitar que tal propósito letal se lleve a cabo. Aquí tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la institucionalidad y tenemos que aprender día a día a dar los debates con claridad, con verticalidad, pero de igual manera con cordialidad y de una manera reflexiva y constructiva. Ahí la escuché también levantando la voz y protestando por el silencio generalizado ante unos recientes asesinatos de indígenas en el Cauca. Sí, primero que todo, yo me alegro de estar aquí con el doctor Holmes, a quien conozco de hace muchísimos años. Lamenté que en un momento dado estuviera en una parte de la política colombiana, no me podía explicar nunca eso, pero de verdad que sí, los problemas de este país los podemos abordar de esta manera, tranquila, serena, además reflexiva, porque yo creo que estamos en un momento tan difícil y tan complicado, cuando es posible que se acerquen ya los acuerdos de La Habana. Yo creo que en todos los procesos de paz en estos últimos momentos surgen cosas muy complicadas, pero es que este país, con la historia que tiene, vamos a tener que hacer una profunda reflexión entre todos, porque desde luego aquí hay muertos de muertos. Por ejemplo, los indígenas nunca son resaltados en los medios de comunicación. Cuando mataron los 5 indígenas ahí en Suárez, pues eso no tiene nada que ver en este país, pero además con el asesinato de Guillermo Pave en Caloto, pues tampoco, pero también con el compañero Salazar que matan en Río Sucio, en Caldas. Y yo creo que ¿Quién aquí era el compañero Salazar, Aida? era un Embera. Embera Catío. Y ellos han sido todos asesinados recientemente. Recientemente, por ejemplo, al compañero de Río Sucio lo asesinan delante de su familia. Llegan tipos armados, lo asesinan, salen y se van. Y a Pavi fue en un enfrentamiento entre los indígenas y el ESMAD, y los otros pues lo sacaron de su casa hombres vestidos de negro, muy bien armados. Dicen que iban con armas muy, muy, muy gruesas. Y se los llevan, los asesinan al poco tiempo, y uno está desaparecido, que seguramente está asesinado. Y estas noticias no trascienden. Yo creo que eso tengo que resaltar en este programa, por lo menos que nos pongan con el doctor Holmes. Él es del Centro Democrático, yo soy de la Unión Patriótica, podemos estar en orillas diferentes en la cuestión ideológica, pero podemos hablar civilizadamente, podemos entendernos, podemos intercambiar incluso todas nuestras diferencias. Y yo creo, Juan, que eso le hace falta a este país, claro, sin insultarnos, sin hacernos. Y fue en la campaña realmente un contrincante para la vicepresidencia muy respetuoso. Yo los vi a ustedes dos en muchos escenarios que compartieron. Y lo hicimos con mucho respeto. Y lo hicieron con mucho respeto. Doctor Carlos Holmes, ¿cómo abordar este tema? ¿Cómo lo debería abordar empezando por la jefatura del Estado, el gobierno nacional? Porque
este recorrido que ha hecho Aida es pues muy dramático, muy angustioso y muy grave que haya pasado por debajo de todos los radares. La gran prensa no tiene un foco sobre estos asuntos. Es de infinita gravedad y me parece que esto que acaba de decir aquí Aida debe tomarse como una denuncia, cuyo tratamiento e investigación deben abocar las autoridades estatales, porque es muy grave que se presenten hechos tan lamentables sin que el Estado, sin que las instituciones actúan como les corresponde actuar. Y por supuesto yo tengo que expresar mi rechazo total, tajante, contundente a esa violencia que debemos superar mediante una actitud colectiva, constructiva y reflexiva. Aida Abella, Carlos Holmes Trujillo, con nosotros esta noche. Ya regresamos. En este bloque comienzo por usted, doctor Carlos Holmes. Hoy han venido a Bogotá el doctor Humberto de la Calle, el doctor Sergio Jaramillo, mientras está en curso la ronda 36 de los diálogos en La Habana y hay muchas especulaciones. Vinieron a traer algún mensaje, vinieron a hacer alguna consulta. ¿Qué era eso que tenían que preguntarle al presidente en plena ronda? ¿Cuál es su perspectiva, la suya, su visión sobre lo que está ocurriendo en el proceso de paz en La Habana? A ver, Juan, yo creo lo siguiente, a mí me parece que el gran desafío hoy es construir las condiciones para que las conversaciones se puedan adelantar. Y en ese orden de ideas me parece que la historia y las reacciones recientes frente a hechos de violencia demuestran que es urgente hacer un esfuerzo para que haya un cese unilateral con verificación. Esto es en favor de las conversaciones, no es para obstaculizarlas. Recordemos lo que sucede cuando se conversa mientras simultáneamente hay hechos de violencia. Eso llevó a que el presidente Gaviria, quien en su momento hizo un gran esfuerzo, tuviera que pararse de la mesa. Eso llevó a que el expresidente Pastrana, quien hizo en su momento un gran esfuerzo, tuviera que pararse de la mesa. Y todos los hechos muestran que si las cosas siguen como van, podría suceder lo mismo. Así que tiene que haber conciencia en el sentido de que el cese de la violencia con verificación es fundamental para crear las condiciones que permitan que las condiciones puedan desarrollarse. Omití en su presentación resaltar, y es fundamental para darle contexto a todo esto, usted fue comisionado para la paz. ¿Cómo no, Juan? Sí, tuve esa responsabilidad, sí. ¿Y usted estuvo en algún momento, tuvo la misión de buscar una aproximación Claro, para unos diálogos? y en un momento muy difícil porque fue la etapa post-Tlaxcala, oportunidad en la cual se rompieron todos los vínculos, todos los lazos, todos los canales de comunicación, se expidieron nuevas leyes, de manera que nos encontramos con un vacío que empezamos a tratar de reconstruir. En aquella oportunidad, además, socializamos la necesidad de conversar en medio de la violencia, pero los hechos posteriormente han demostrado que no hay manera de mantener las mesas de conversación en esas condiciones, razón por la cual consideramos, y yo personalmente he venido insistiendo mucho en eso, en la urgencia de un cese unilateral con verificación. Afortunadamente, en las circunstancias actuales, el gobierno está pidiendo que se cumpla con el cese unilateral, que incumplieron las FARC. Las FARC han señalado que estarían dispuestas al cese unilateral con verificación y ese es un tema que ha reclamado permanentemente el Centro Democrático, de manera que ahí podríamos tener un elemento alrededor del mecanismo de verificación que ponga en marcha un proceso de entendimiento sobre un asunto fundamental como ese. Doctora Aida. En cambio, yo tengo otra versión de las cosas. A mí me parece que se está haciendo un ensayo muy extraño en Colombia y es negociar en medio de la guerra, muy complicado. Y por eso nosotros somos partícipes de una tregua bilateral. Y si no es una tregua bilateral, por lo menos un respeto hacia los que se encuentran en tregua. Porque en este momento tenemos un problema grave. Está la insurgencia en tregua unilateral y el ejército quiere disparar.
Entonces yo estaba en zonas, doctor Holmes, donde por ejemplo hay mucho más ejército ahora que antes de la tregua. Es decir, cuando estaban en guerra habían menos ejércitos y ahora que una parte está en tregua hay más. Yo le decía hace unos días a un general, ¿usted me puede explicar militarmente, tácticamente, estratégicamente? Pues claro, una mujer que no sabe nada de la guerra tiene que por lo menos preguntarse por qué sucede eso. Y lo otro es que si de todas maneras el ejército avanza en posiciones, hay un momento en que los otros están pues arrinconados, yo me imagino que no tienen para dónde más correr y se van a presentar enfrentamientos. Eso lo habíamos previsto en el Frente Amplio por la paz, por la justicia, por la democracia, cuando dijimos, vemos que es muy difícil mantener esto así, porque en cualquier momento va a haber enfrentamientos. Y fue lo que se presentó, no los últimos, sino también algunos amagos de enfrentamientos que hubo en el mismo sector de Caloto, pero también en otras partes del país. Es decir, esto es una cosa muy delicada y también tenemos que basarnos en cosas internacionales y en experiencias. Cuando en Irlanda el IRA entró en una tregua unilateral, jamás el ejército británico tocó al IRA. Yo creo que ese es un código de guerreros, no sé, me imagino que la guerra también tiene sus códigos, me imagino que tienen respeto también entre unos y otros, pero aquí no se da eso, desafortunadamente. Quisiéramos que se diera y que efectivamente no le estamos pidiendo al ejército que se baje de allá, ni que deje sus posiciones, ni que quite los tanques de guerra, porque tanques de guerra hay por todo este país. Yo fui sorprendida, por ejemplo, a la entrada de Caloto, tanques de guerra, pues costales llenos de arena, fuertes militares y a 5 kilómetros igual. Y en ese sector la gente dice que hay muchos más militares que antes. No es tan plano el proceso, no es tan así. Y yo creo que entre todos vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme porque estos enfrentamientos no se vuelvan a presentar. Doctor Carlos Holmes. Yo tengo la siguiente opinión. Por eso es tan importante la verificación. Es que la verificación tendría el objetivo, o tiene mejor el objetivo, de darle seguridades a la sociedad colombiana y de darle seguridades a las FARC. ¿Cuáles seguridades? Garantías para su propia vida en el momento en que hagan el cese unilateral y estén formando parte del esfuerzo que pueda eventualmente conducir a unos acuerdos. Me parece que esto hay que mirarlo con tranquilidad, porque lo que se ha demostrado a lo largo de la historia que no camina son las conversaciones en medio de las balas y las bombas. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual, pese a que la gente siempre tiene el propósito de apoyar esos esfuerzos, no entiende cómo se conversan, no hay avances y simultáneamente hay violencia, lo que los lleva a rechazar lo que está sucediendo, cosa que conduce a que los gobiernos tengan que poner fin al esfuerzo. Ahí están los ejemplos. ¿Por qué nuestra insistencia entonces en el cese unilateral con concentración y verificación? Para evitar que se repita la historia y para garantizar que las conversaciones puedan adelantarse y llegar, ojalá, a un buen final para Colombia. Eso no quiere decir que no se rompan. Cuando Pastrana estuvieron concentrados, ¿no? Y se rompieron. Lo que pasa es que este es un ejercicio yo creo que distinto, diferente. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia de este país que la insurgencia llega a acuerdos con un gobierno. Las otras cosas que se hicieron fueron prácticamente desmovilizaciones con alguna cuestión especial que se negociaron entre las guerrillas, entre el M-19 y el gobierno, etc. Pero algo donde se vean realmente los problemas y las causas que han generado la violencia. Es que, doctor Holmes, nosotros nos llevamos 50 años en guerra, llevamos más de 2 siglos en guerra, desde 1812, cuando las guerras entre federalistas y centralistas explotan, pero después los liberales y los conservadores se dieron plomo un siglo. Y luego esta violencia que se deriva del asesinato de un liberal, de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? ¿Por qué lo asesinaron? Porque los mismos que están en este momento atizando la guerra fueron en la práctica los que se llevaron a Gaitán. ¿Y se lo llevan por qué? Porque les tocó solamente un punto. Era un hombre que estaba defendiendo los sectores populares, que hacía además los grandes debates contra las masacres de las bananeras, que tenía otra forma de abordar no solamente los problemas nacionales, sino de proponerle la solución. Se lo llevaron. Y el caso igual de Galán, que también es otro liberal que muere en toda esta contienda tan terrible, tan espantosa, se lo llevan porque les tocó el problema del narcotráfico. Y desgraciadamente, muy buena parte de la dirigencia de este país estaba ya enrolada con el narcotráfico. Y también lo matan. Y mire,
Antier o antes de ayer sale una noticia, bueno, sí, los que lo acompañaban fue prácticamente los que ayudaron a matarlo. Y están buscando por ahí algún oficial de la policía que estaba en ese momento en Soacha para mirar cuál fue el asunto. Lo venimos algunos sosteniendo desde hace muchos años. El crimen de Galán es un crimen de Estado. Claro, El crimen de Galán y es el un crimen de con la Pizarro, y participación el crimen de Bernardo, las y el fuerzas crimen de del- Jaime Pardo, todos estos fueron crímenes de Estado. Es más, esa teoría no se ha desmontado, doctor Holmes, y yo sí lamento muchísimo. Mire, a nosotros los de la izquierda nos siguen viendo todavía como el enemigo interno. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de la Defensa y le preguntamos en su Ahora, hace escritorio, poco, el año pasado, con el cuando- ministro Pinzón. con el ministro Pinzón. Le preguntamos, ministro Pinzón, díganos una cosa, ¿nosotros seguimos siendo considerados aquí enemigos internos? Porque es que la persecución, por ejemplo, contra la Unión Patriótica es tenaz. Yo les cuento, por ejemplo, lo último que nos ha sucedido. En Guapi tenemos un candidato que es Marino Grueso y la emisora de la Armada que está allá, que se llama Marina Estéreo, todos los días le dice que se desmovilice. Es un habitante del pueblo que todo el mundo lo conoce, de las familias que toda su vida han nacido y se han criado ahí. Y es un hombre del corriente. ¿Por qué hacen eso? Pero además en Sucre, otro municipio también del Cauca, donde tenemos ahí una gente que va a ser candidatos, entonces todo el día la emisora del ejército diciendo desmovilícese, por Dios. Yo creo que es un irrespeto contra un partido que ha sido victimizado, que le han hecho un genocidio, que nos han quitado la personería jurídica, que nos han impedido participar en política, pero que nos dan la personería jurídica y volvemos nosotros a retomar, porque este es un partido que nació para la paz. Y en estos momentos en que se realiza todo este proceso, que lo vemos muy interesante y que nos ha hecho regresar a muchos a este país, nosotros creemos que tenemos que contribuir a la pacificación, pero con hechos reales, con hechos del respeto mutuo, de la sinceridad y de mirar cómo detenemos todas las variantes de la violencia, y por eso me preocupa tanto que estén rearmando los paramilitares. Denuncias muy graves. Para los minutos finales, doctor Carlos Holmes, les cambio de tercio. Agitación sindical, paro de FECODE, 1 de mayo. ¿Cómo analiza usted lo que está sucediendo en ese frente? Mire, Juan, yo he sido siempre amigo del diálogo social. A mí me parece que lo que hay que hacer en estas materias no es salir a última hora a arreglar problemas, sino evitarlos mediante un constante diálogo, una concertación permanente, un análisis conjunto constante de las realidades y de las posibilidades. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo ahora se conversa con las FARC en medio de las balas y las bombas cuando debía ser previo cese de acciones violentas con concentración y verificación, y no se dialoga con los educadores mientras estén en paro. Aquí tiene que imperar, esa es mi opinión personal, la política de diálogo social auténtico y constructivo. Bueno, a usted le tocó como ministro de Educación Claro. y como ministro de Gobierno. Así es, y déjeme decirle una cosa, Juan. Yo tuve una política de diálogo constante con los educadores. Nunca se presentó una cesación de actividades de los docentes en aquella oportunidad por esa razón, porque el diálogo nos permitía anticipar problemas y solucionarlos. Doctora Aida, usted ha sido siempre Yo una estuve en la fogosa otra- en la dirigente otra sindical. orilla. Usted estaba del otro lado Yo siempre estuve en la dirigencia y sindical siempre estuvo en la CUT. y además en el Ministerio de Educación trabajé 21 años 21 en la años. oficina de planeación. Y entonces el conocimiento que tengo de este país me lo da el haber viajado mínimo 2 veces al mes durante 21 años, pero recorriéndolo en canoa, en el Macho de Mauro, en las Pangas, cruzando el Golfo de Urabá, metiéndonos a palmitos por la selva. Todo eso nos lo dio el Ministerio de Educación, el conocimiento, y gracias, ¿no? Porque además conocí la vida de los maestros y fui maestra en el área rural. Entonces, cuando a un maestro le dicen, se gana 1,5 millones, a mí me tocó, mi primer sueldo me lo pagaron con una caja de aguardiente en el estanco de Falan, Tolima. Y nosotros Falan, en el vendíamos, norte del Tolima, claro, claro. vendíamos el aguardiente en un corregimiento que se llamaba Palo Cabildo. Que hoy es municipio arribita de Falan. Claro, yo siempre he peleado que los ministros deben estar cada uno en su género. Y me disculpe el doctor Holmes, él no era maestro, pero fue ministro de Educación. Pero yo creo que en el Ministerio de Educación debería haber un maestro que se entere cómo trabajan, por ejemplo, los educadores en las escuelas únicas en el área rural. Cómo el maestro, no solamente maestro, sino que es el enfermero, es el médico, es el consejero matrimonial, es el cura, es todo, en la vereda y en el sitio donde están.
Y yo lamento mucho, y yo creo que fue en el gobierno no del doctor Santos, sino tal vez en el gobierno del doctor Uribe, donde crearon otro estatuto docente, que es uno de los problemas que en ese momento se ventila. No solamente el salario, sino haber 2 estatutos docentes, unos para los antiguos y otro que se inventaron, con menos posibilidades de que la gente pues tenga una estabilidad decorosa y un trabajo decente en el magisterio colombiano. Y se inició la privatización, que eso es muy grave, los colegios en concesiones, y bueno, entonces ya unos maestros dicen que los nombra un banco de oferentes. Yo me encontré, doctor Holmes, hace muy pocos días, hace menos de 15 días estaba en el Alto Sinú, estaba en Tierra Alta, en la vereda de Frasquillo, y allá habían 300 campesinos reunidos en un refugio humanitario que ellos llamaron. ¿Sabe qué pedían? Maestros. No es que no reciban el sueldo, doctor Holmes, es que no hay maestros en esa área. En todo el área rural de Córdoba, del Cesar, de Sucre, de Bolívar, en este momento, terminando abril, no tienen un solo maestro, porque se inventaron los bancos de oferentes. Yo no he logrado saber qué son los bancos de oferentes. Entiendo que es la tercerización, lo he buscado por cielo, mar y tierra, la reglamentación, algo, pero no está eso. Y yo sí creo que aquí efectivamente falta el diálogo, no de la ministra Gina, de los otros gobiernos. Es que aquí a los maestros los han maltratado demasiado. Es que aquí las voces de quien se debe escuchar no se escuchan. Y desafortunadamente llegan a los ministerios personas que no deberían estar en los ministerios. Yo creo que la doctora Gina es una persona inteligente, es una persona muy preparada y todo, pero de pronto para otro ministerio. Ahí, en el Ministerio de Educación debe estar un maestro y no habrían todos estos conflictos. Deplorablemente se nos ha volado el tiempo. Aquí quisiéramos hacer varios programas y extender este, porque además tienen mucho que decirle a Colombia ustedes dos. Yo tengo que agradecerles su participación hoy e invitarlos para un próximo programa a ustedes dos, para que sigamos. Muchas gracias, aceptado. Muy bien, aceptado. Quedamos entonces Aceptado, yo creo que Juan así querido. podemos arreglar este país comprometidos sin para un gritos, próximo sin programa. complicaciones, sin nada. Doctora Aceptado, Aida, muchas muchas gracias por haber venido. A usted, Juan, muy amable, y gracias, doctor Holmes, también. Doctor Carlos Aida, Holmes, gracias. muchas gracias por haber Juan, venido. muy agradecido por la invitación y aceptada la siguiente. Quedamos Sí, comprometidos. sí, volvemos. Y a volvemos. ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó